Vamos a estudiar un Maimer del Rebbe, Parshas Shelach, que es la parsha de esta semana, del Shabbat que bendice al mes de Tammuz, Tafshin Lamed Gimel, 1973. Este es un Maimer cortito, es un discurso cortito, y no es complejo. Maimer es discurso rabínico, discurso hasídico, perdón. No. Ahí hay que hacer toda una explicación larga, pero Bekitsur, en resumen, la diferencia entre, de vuelta, esto es súper resumido. Sijá es una conversación más coloquial, más ideas que el Rebbe plantea o ideas que el Rebbe mismo entendió, qué sé yo. Maimer es más, casi diría las palabras de Dios a través de la boca del Rebbe, una cosa así. Mucho más elevado en Kedushá, en santidad, un Maimer que una Sijá. Lo vamos a decir directamente en castellano, pero hay algunas palabritas que las voy a decir en hebreo y las traduzco, por supuesto. Al final de Parsha Shlach, de la Parsha de esta semana, se habla de la mitzvah de Jalá. Jalá es separar un pedacito de la masa para dársela al Cohen, al sacerdote, etc. El Posuk dice así, el versículo dice así: y será cuando coman del pan de la tierra de Israel, sí que el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Israel, Tarimu Surum al Hashem, traducción literal, elevarán una elevación a Dios, una donación, Trumá en hebreo es una donación. ¿Y cuál es la donación? Reishi Seresaiseihem, etc. El principio de las masas de ustedes. Un pedacito de la masa, antes de hornear, la tenés que donar. Después podemos discutir alajá, qué pasa si ya la horneaste, si ya comiste. Ok, leyes de Jala. He sabido, el Rebbe plantea varias preguntas. He sabido, basándose en otros discursos hasídicos anteriores, he sabido que está escrito, ¿por qué está escrito? Ba'acholchem min lechem haaretz, cuando coman del pan de la tierra, así dice la Toira. El versículo anterior a ese dice, cuando entren en la tierra. Y es sabido, cuando vos escribís, cuando uno habla es diferente, pero cuando vos escribís, te cuidás de no repetir. Por lo menos cambiar la expresión, yo qué sé, para que quede más lindo. Cuando hablas no es tan grave. Pero la Torah, obviamente esa Torah escrita, y la Torah dice, cuando entres en la tierra, y cuando comas el pan de la tierra. Ya dijiste la palabra tierra hace unas palabras atrás. Debería haber dicho, cuando comas de su pan. Entres a la tierra, comas de su pan. ¿Del qué pan? Pan de la tierra. Y automáticamente se entendería que es el pan de la tierra de Israel. Esta es pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Por qué está escrito cuando coman? Y después el versículo dice, hagan una donación. ¿En serio? ¿Cómo es el orden de Jala? Antes de comer. El orden es que primero Jala separás un pedacito de la masa para dárselo al Cohen. Y esto es una pregunta que también preguntan en otros lugares, el Ramaz, Moisés Sakuto, no importa. Entonces tenemos que entender por qué el versículo dice, primero comes y después donás. Es al revés, primero donás y después comes. Y también tenemos que entender un versículo de Yehezkel, muy interesante. El versículo dice así, el Pasuk dice así. Hablando de la mitzvah de Jala, Yehezkel era un Cohen también. Estamos hablando en la época entre el primer templo y el segundo templo. Ahí vivió Yehezkel. Dice, Reishi Serisaseihem, el comienzo de sus masas, hay que dársela al Cohen. Y estas son las palabras que el Rebbe plantea preguntas. Leaniach braja el beiseja, para poner braja, bendición a tu casa. O sea, Yehezkel ya está dando un porqué de esta mitzvah. ¿Para qué sirve esta mitzvah? Braja en la casa, bendición. Entonces pregunta al Rebbe, ¿qué es este asunto de la braja que va a residir en tu casa a través de que vos le des un pedazo de masa, jala, al Cohen? La gente llama los panes de Shabbat jala, y no está mal. Pero en realidad, técnicamente hablando, es lejem, es pan. Le dicen jala porque está la mitzvah de jala, como vamos a estudiar. Nada más que por eso. Entonces pregunta al Rebbe, de vuelta, ¿qué es esto de la braja que llega a tu casa porque le diste una donación a un Cohen? ¿De qué estamos hablando? Y también tenemos que entender que dice que la braja va a tu casa. ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿En mi casa y no en la calle? ¿Y no en otro lado? ¿Y no en mi bolsillo? No sé, ¿qué es la braja en la casa? ¿De qué estamos hablando? No es el lenguaje clásico de bendiciones. El lenguaje clásico de bendiciones es Baruch Ata. Vos tenés una braja, no tu casa, vos. O que Dios te dé esto y aquello. Pero ¿cómo es la braja en la casa? ¿Por qué en la casa? Estas son las preguntas del Rebbe. Para entender esta cuestión tenemos que entender primero en qué consiste la mitzvah de Jala. ¿Qué es la mitzvah de Jala? Esta mitzvah es una de las 3 mitzvot que le fueron dadas a las mujeres. Son 3, de vuelta. Jala, separar un pedazo de masa, nida, todo el ciclo de menstruación, etc. Y hadlaka saner, prender las velas de llaves. Son 3 mitzvot que la Toira le dice a las mujeres que la cumplan.
¿Quiere decir que los hombres no tienen que separar jala? No, pará. Si no hay mujer, el hombre separa jala. ¿Quiere decir que los hombres no prenden velas de llaves? Sí. Si no hay mujer, el hombre prende velas de llaves. El hombre menstruación, en eso no llegamos todavía. Pero, digo todavía porque hoy en día estamos, qué sé yo. Pero bueno, sea como fuera, son 3 mitzvahs de la mujer. Hana, exacto, el rey lo pone. Son Hana o Hajein, la gracia. La mujer tiene gracia que el hombre no tiene. Tiene una gracia que el hombre no tiene. Hala es una de esas 3 mitzvot. Porque nuestros sabios dijeron, ¿por qué es justamente así? Que Hala es una de las mitzvot, digamos, de las mujeres. El primer hombre, Adam Arishon, era la Hala del mundo. Así dicen nuestros sabios en el Midrash. Y así como al respecto de Hala, está escrito en la Mishnah, que desde el momento en que la mujer está amasando y se vuelve una masa, o sea, mezcla la harina con el agua, ahí es donde separa la Hala. De la misma manera, Adam Arishon, el primer hombre, sobre él está escrito que primero Dios hizo elevar humo o vapor de la tierra, llovió, se mezcló el barro con el agua y ahí Dios formó al primer hombre. Farminó Dama, polvo de la tierra. Por eso decimos que el hombre es, digamos, la jala del mundo. Primero se mezcló agua con tierra y ahí Dios armó el cuerpo del hombre, etc. Como un panadero que está poniendo el agua, mezclándola con la harina, y hace una masa y ahí se para jala. Ok, ya entendimos por qué el hombre es la jalá del mundo. Se preparó igual que la jalá, el hombre, la masa, etc. ¿Y por cuánto en el pecado de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Java, la mujer, arruinó al hombre, se arruinó ella y arruinó al hombre, etc. Que el hombre era la jalá del mundo. Entonces, para reparar esto, le fue dado a la mujer la mitzvah de jalá, para que repare el mundo. Paciencia, porque es muy interesante como el Rebbe lo lleva. Muy interesante. Vamos a ver. Y por cuanto el primer hombre no solamente era la jalá del mundo, el mismo Midrash dice, el primer hombre era como la sangre del mundo. Porque la Toira dice en varios lugares, Adam hu nefesh, la sangre es el alma. El primer hombre era el alma del mundo. Entonces, así como la mujer, entre comillas, lo arruinó a la jalá. La mujer tiene que separar jalá. La mujer arruinó a la sangre del mundo, que era el hombre, entonces la mitzvah de nidá, exacto. Y también el Midrash dice que el primer hombre era la luz del mundo. Entonces para reparar estos asuntos, que venga la mujer, separe jala, que venga la mujer y viva con todo este asunto de menstruación, etcétera, nida, y que venga la mujer y prenda las velas de llaves, para reparar este asunto. Y el Rebbe pone, como si fuese entre paréntesis, es notable, digamos, se podría destacar, que estos 3 asuntos, de vuelta, jala, el pan, la sangre y las velas, estos 3 asuntos están relacionados en general con el servicio a Dios, de todos los seres humanos a Dios. Y hay 3 asuntos en general, de vuelta. Sur merra, alejate del mal, aceitoy, va a hacer el bien, bake sholem, busca la paz. Son 3 conceptos generales en el servicio a Dios. Estos 3 conceptos son justamente los 3 asuntos sobre los cuales el mundo se sostiene. Toira, Avoida, Gmilut Hasadim. Torah es el estudio de Torah, Avoida es rezo y actos de bondad que son mitzvot. Y son los 3 asuntos en los cuales el mundo se sostiene, tanto en el servicio a Dios de un tzadik, un justo, que es un tipo que va recto y siempre hace todo bien, como en el servicio a Dios de un Baal Tshuva, una persona que retorna al camino de la Toira. Porque en la Tshuva, en la práctica, también hay 3 asuntos. Como está explicado en un discurso hasídico en Likutei Torah, es un discurso largo, que no da ahora el tiempo para decir todo esto, pero básicamente ahí lo que dice que la tshuva, el arrepentimiento, acercamiento a Dios, tiene 3 partes. Parte número 1 es surmerá, alejate del mal, que quiere decir tanto en pensamiento, palabra y acción, no hagas lo que no se puede. Así de simple. Y el Alter Rebbe explica ahí, quita tu voluntad de las cosas que no se pueden hacer. Salite de ahí, salite del dominio de esas cosas. Que no quieras esas cosas que no se pueden hacer. Ese es el asunto número 1 de Tshuva. El asunto número 2 es aceitoif, hacer el bien. El Alter Rebbe explica que obviamente es la observancia de mitzvot, andá a hacer lo que Dios quiere. Antes dije que no hagas lo que Dios no quiere. Ahora te digo hacer lo que Dios quiere. Y el Alter Rebbe trae interesante hacerlo con simja, con alegría. Disfrutá, queré aquello que Dios quiere. Y el tercer asunto es toira, que es dveikus, es la unión del hombre con Dios. Hombre y mujer es todo lo mismo, digo hombre como ser humano. Del hombre con Dios. Son los 3 asuntos de Teshuvah, son 3 pasos de Teshuvah. ¿Cómo? Torah, estudiar Torah.
estudiar Torah. Entonces, de vuelta, trajimos 3 asuntos. Empezamos diciendo, primero que nada dijimos jala. ¿Existe jala? Buenísimo. Después dijimos, pero no es solamente jala. Tenés jala, nida y ner, la vela de llaves. Y después dijimos, estos 3 asuntos en realidad son súper generales y tienen que ver con toda la Toira y con toda la vida de toda persona. Es el concepto del acercamiento de la persona a Dios. Porque también la sangre de nida, de menstruación, etc., es una mitzvah prohibitiva en realidad, porque no se pueden tener intimidad mientras la mujer está nida. Es una mitzvah loisase, es una mitzvah prohibitiva, negativa. Esto es, alejate del mal. Jala es una mitzvah positiva. Separa a la jala cuando hagas una masa. Y este es el concepto de aceitoiva, andar a hacer el bien. Y prender velas es toira, porque la toira es luz. Entonces vemos como estas 3 mitzvahs. Primero pensamos que era una sola mitzvah, jala. Después el Rebbe dijo, no, son 3 mitzvahs. Y tienen que ver con la mujer. Y después el Rebbe dijo, pero no es solamente la mujer. El universo entero está basado en esas 3 cosas. Todo el mundo entero. La toira, simplemente para terminar el párrafo, la toira es la línea intermedia, no importa todos los detalles, eso es la paz, el concepto de paz, y como escribe el Rambam, y lo sacó del Sifri, un midrash de nuestros sabios, que toda la toira entera no fue dada excepto para hacer paz en el mundo. Y el asunto de la toira es iluminar el mundo. Ok, entonces ahí ya tenemos avoidas Hashem, el servicio a Dios completo. Alejate del mal, haz el bien, busca la paz. Y por cuanto el arruinado del primer hombre generó que el mundo entero esté arruinado, porque todas las almas, y es interesante, acá no lo trae el Rebbe, pero hay un midrash interesante, el midrash Tanjuma, que el Rebbe no lo cita directamente, cita una parte. Todas las almas de todos los seres humanos estaban incluidas en el primer hombre. Entonces, si el primer hombre se arruinó, todos nos arruinamos. El mundo entero. De vuelta, en el texto del Rebbe. Porque todas las almas estaban incluidas en el primer hombre. Y como está escrito al respecto de Iob. Iob es un libro complicado, largo, no da para alguna clase, ni son para 100 clases, pero sea como fuere, en un momento Iob, al final del libro, empieza a charlar con Dios. Y básicamente Dios le dice, ¿y vos quién sos, flaco? ¿Qué pensás? ¿Que vos entendés algo? No entendés nada. Así directamente le dice Dios a la cara a Iob. Claro, lo que pasa es que él empieza a quejarse. Todo el libro de Iob son como 30 y pico de capítulos en donde hay toda una no sé si discusión filosófica sobre el bien, el mal, lo que pasa, qué sé yo. Y después de toda la discusión filosófica Dios le dice, ¿y vos pensás que entendés algo? ¿Vos pensás que podés entender algo? ¿Cómo se lo dice Dios? Discúlpame, ¿dónde estabas vos cuando yo hice toda la tierra? Gornish, no existías. Ok, entonces no tenés nada que decir. No entendés cómo funciona todo eso. No lo vas a entender nunca. Pero el versículo dice eso. Hay quienes dicen que no. Hay quienes dicen que fue un ejemplo. Hay quienes dicen que fue Moshe Rabbeinu. Hay quienes dicen que estuvo con Paro y le dijo al faraón que hay que matar a los judíos. Hay montones de versiones quién era Iob. No hay una sola. Seichel, el intelecto. ¿Ya? ¿Dónde estuviste cuando yo hice la tierra? Esto se lo dijo Dios a Iob, cita el Rebbe. ¿Dónde estabas? Es la palabra eifo. Eifo es ¿dónde estabas? Pero el Midrash dice que en realidad eifo también se puede leer como eifa. Eifa es una medida, una parte, como si dijésemos 2 kilos, 3 kilos, una eifa, una medida. Entonces el Midrash dice sobre ese versículo de Iob, eifo aisa, ¿dónde estuviste? Dios le estaba preguntando otra cosa a Iob. ¿Cuál es tu medida de Adam Arishon? ¿Dónde estás vos? Tu alma en el alma del primer hombre. Eso es lo que estaba diciendo Dios a Iob. ¿Estaba en la cabeza? ¿Estaba en algún otro miembro de Adam Arishon? Esto el Rebbe lo cita para explicarnos que todas las almas de todo el mundo, Iob no era judío, a menos que digas que era Moshe Rabbeinu, pero la mayoría de las opiniones dicen que Iob no era judío. Quiere decir que las almas incluso de los no judíos también estaban en Adam Arishon, estaban todas ahí. Y con esto el Rebbe prueba de que si el primer hombre se arruinó, todos nos arruinamos. Porque al fin y al cabo todos estamos de alguna manera conectados con el primer hombre. Somos descendientes de él. Entonces, de la misma manera, la reparación de todo este desastre
no genera una reparación personal. Yo me arreglo, el resto del mundo que se pudran todos. Es una reparación en todo el mundo, general. Y esta es una de las explicaciones por lo cual dice el versículo al respecto de la mitzvah de Jala, leaniach baraja el beisejo, para poner braja, bendición a tu casa, es decir, al mundo entero. No es tu casa particular, que en tu casa, Baruch Hashem, se da tzedaka porque se da braja, Jala, vos vas a tener braja. No, estamos hablando del universo entero. Sobre esto está escrito, sobre el mundo entero, que fue construida la casa, el mundo entero, con Jochma, con la sabiduría divina. Es decir, a través de la mitzvah de Jala se repara lo arruinado en la Jalá del mundo, entre comillas, el primer hombre, y así a toda la humanidad entera. Y eso genera una braja, una bendición en todo el mundo entero. Y por cuanto en general esta reparación es de manera tal que el mundo se eleva más y mucho más poderoso de lo que era antes, paréntesis, no está en el texto, pero para entender lo que está diciendo el Rebbe. Imagínense el siguiente Seider, ¿sí? El siguiente orden. Un tipo que tiene mucho dinero va a invertir. Entonces, va a comprar un terreno, va a construir un edificio y lo va a vender. Buenísimo, un negocio. ¿Cuánto cuesta el terreno? $1.000.000. ¿Cuánto cuesta el edificio? $1.000.000. Estoy inventando, si no sé, no importa. Entonces tengo que invertir $2.000.000. Sí, perfecto, listo. Vamos a vender todos los departamentos. ¿Cuánto voy a ganar vendiendo todos los departamentos? $2.000.000. ¿Cómo? Me quedo en casa sentado mirando televisión. Tengo que invertir, esperar un montón de años, $2.000.000 tirados, digamos, de comillas, en el edificio. ¿Para qué? Para eso me quedo sentado en casa. Si voy a ganar 5 millones, 10 millones, ¿qué? Negocio. Pero si no, no. Entonces, llevemos ese ejemplo a lo que pasa con la creación entera. El primer hombre vivía en el Gan Eden y estaba charlando con Dios. Estaba buenísimo, listo. Se mandó una macana terrible. Listo, lo echaron de Gan Eden. ¿Para qué va a volver? ¿Qué hay que hacer? Hay que repararlo. ¿Para qué? Para volver a ver a Dios. ¿Sí? Lo mismo que antes. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Me complicaste la vida. Generaciones y generaciones. Y personas con dificultades, con problemas, con esto, con lo otro. Miles de años, millones y millones de seres humanos. ¿Para qué? Para volver a lo mismo que teníamos antes. Tómatela. No hagas nada y ya está. Ni empieces. ¿Para qué creaste al hombre? ¿Para que se mande? No es necesario. Entonces el Rebbe explica, que no es del Rebbe, esto es de Hasidus en general, obviamente el nivel espiritual que vamos a tener cuando venga Moshiach, pronto en estos días, etc., tiene que ser superior a lo que tenía el primer hombre. Porque si no es todo al-fadi, como dicen. ¿Tiene que ser o va a ser? Va a ser. Efectivamente va a ser mejor. Porque si no, ¿para qué todo esto? Quédate en casa mirando televisión y no inviertas tu plata. Para irte con lo mismo, para salir hecho, como dicen. No. Entonces, la elevación espiritual a través del tikkun, de la reparación que genera esta mitzvah de Jala, que representa esta mitzvah de Jala, tiene que ser de manera tal que sea superior lo que obtengamos a lo que teníamos antes. Como es sabido, la virtud que tienen los Bale Tshuva, las personas que retornan a Dios, etc., frente a los tzadikim, frente a los justos. Y como es, en general, el concepto hasídico clásico, Yerida Tzorech Aliyah, el descenso es para un posterior ascenso. Pero el posterior ascenso tiene que ser superior al nivel que tenías antes, si no, ¿para qué bajaste? Quédate donde estás y ya está. Si no, ¿qué ganaste? Y por lo tanto, al respecto de esto, o sea, ya respondimos qué significa poner braja, el Rebbe lo va a mencionar después también, pero ¿qué poner braja en tu casa? No es tu casa particular, es todo el mundo entero, es reparado por la mitzvah de Jala. Y con esto entendemos también por qué al respecto de la mitzvah de Jala dice Tarimu Seruma, que traducción normal es donación, dona al Kohen, pero la palabra truma es elevación, leroimem, elevar, Tarimu Seruma, hay que elevar algo. Viene de la palabra harama, elevación. Es decir, a través de la mitzvah de Jala se genera una elevación en el mundo entero, por encima del nivel en que estaba el primer hombre en el Gan Eden incluso. Una elevación muy profunda. Es decir, bueno, esto ya lo leímos. Y por cuanto este tikkun, esta reparación que hace toda persona que separa Jala, etcétera, etcétera, es el concepto de tshuva. Y tshuva, el arrepentimiento, es, como dice en el Zohar, es en un instante, en un momento. O sea, si bien el proceso de tshuva lleva tiempo, pero hay un instante en la vida de la persona que la persona dice, tengo que cambiar. Eso es, ¡pum!,
Es un instante. Después cambiarte lleva un montón de tiempo, pero cuando te diste cuenta, abriste los ojos y dijiste, hoy veis que en mi vida tengo que cambiar. Eso es un instante. Eso es tshuva. Por lo tanto, por cuanto, de vuelta, el concepto de jala es tshuva. ¿Por qué jala es tshuva? Porque así como jala repara algo que estaba roto, por así decir, el primer hombre, el mundo entero, etc., y lo lleva a un nivel superior a lo que estaba antes, de la misma manera la mitzvah de jala. Porque el concepto de la mitzvah de jala es, de vuelta, reparar la jala del mundo, que es el primer hombre, o revelar la presencia de Dios en la tierra. Esto sería Bekitsur, en resumen, que tiene que ser una presencia que es superior, de una forma superior a lo que estaba antes, porque si no, ¿para qué hicimos todo esto? Por eso el versículo dice, cuando lleguen a la tierra de Israel, en la parsha de esta semana, al respecto de Jala. Cuando entren en la tierra de Israel, voy a Gemela Aretz. Y Rashi explica, esto es algo largo para explicar, pero voy a hacer lo más corto posible, así podemos terminar el Maimar. Rashi explica que este lugar, en Parsha Shlach, donde la Toira dice cuando entren en la tierra de Israel, es diferente a todos los otros lugares en la Toira donde dice cuando entren en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque en todos los lugares en la Toira, cuando dice cuando entren en la tierra de Israel, se refiere a un momento específico de la historia. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Israel, pasan 14 años, 7 años conquistando el lugar y 7 años repartiéndose el lugar. Tal tribu para acá, tal tribu para allá, etc. 14 años. Recién ahí, nuestros sabios dicen, el pueblo de Israel estaba asentado en la tierra de Israel y ahí empiezan a contar un montón de mitzvot. Menos Jala. Jala, en cuanto entraron ya tenían que separar Jala. Eso es lo que explica Rashi del Talmud, etc. En el texto del Rebbe, Rashi dice que es diferente esta entrada, esta vez que dice entrar en la tierra de Israel, a todo el resto de las veces que dice entrar en la tierra de Israel. Porque todo el resto de las veces que dice la Toira, cuando entres en la tierra de Israel, kisoboy, cuando entren, etc., solamente se refiere al momento después de conquistar y repartir. Pero en este caso, la Toira dice beboyahem, cuando entren, es decir, inmediatamente en cuanto entraron a la tierra de Israel y comieron del pan, del producto obviamente del campo, de la tierra de Israel, ya tenían que cumplir la mitzvah de Jala. Es decir, no había que esperar hasta que conquisten y se la repartan, sino que la obligación de Jala es inmediata. ¿Por qué? Porque el concepto de tshuva es inmediato, es en un instante. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe? No terminamos, y ahora el siguiente capítulo es la explicación de todo esto. Es rápido, pero es la explicación. ¿Qué hizo el Rebbe? El Rebbe tomó la mitzvah de Jala y nos dijo, esta es una mitzvah muy linda, todo lo que quiera de la mujer. La amplió y dijo, son 3 mitzvot, no es una sola. Y la amplió y dijo, esto no es solamente de la mujer, esto es de todo el mundo. Esto es para todos. Y esto no solamente es para todos, esto repara el universo entero. Y esto no trae braja a tu vida personal, trae braja, bendición a todo el mundo entero. Porque todo el mundo entero dependía de Adam Rishon. Bien. Próximo paso. Obviamente, todo el desastre que vivimos, el golus, el exilio, etc., tiene que ser para llegar a algo mejor de lo que teníamos antes. Entonces, Jala representa algo, el concepto de estuviste bien, estás mal y ahora vas a estar mejor de lo que estabas antes. Eso es lo que representa Jala, reparar al primer hombre. Perfecto. Eso es lo mismo que es tshuva. ¿Qué es tshuva? Un tipo que estaba conectado con Dios, se alejó y ahora volvió. Pero cuando vuelve, vuelve con más fuerza. Volveré y seré millones. ¿Ya? Como decían algunos por ahí. Por eso, por cuanto Jala representa el mismo concepto, elevarse por encima de lo que uno tenía antes, que tshuva, entonces Jala hay una obligación inmediata en cuanto entra en la tierra de Israel. Como tshuva, que es un concepto inmediato. ¿Estamos hasta acá? Bien, avanzamos. La explicación de todo esto es la siguiente. Ahora bien, así como el kilkul, lo arruinado con el pecado de comer del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, fue una acción aquí abajo, una acción física, concreta, un tipo que comió lo que no tenía que comer, entonces el tikkun, la reparación también tiene que ser con una acción aquí abajo, concreto, físico. A pesar de que si no fuese porque Dios nos ayuda, nosotros no podríamos luchar contra el Yetzer Hará y no podríamos en general hacer ningún tipo de avoida, de servicio a Dios, nada. Dios nos ayuda, es verdad, pero nosotros somos los que tenemos que hacer.
Es como que alguien te pone en el bolsillo 1.000 pesos y te dice, anda a pagar la cuenta de luz. Ok, tenés el dinero, tenés el potencial, pero tenés que ir al banco y pagar. Si no pagás, no pasa nada. Ay, yo tenía la plata, pero no la usaste. Entonces, Dios nos ayuda, buenísimo. El Rebbe lo pone entre paréntesis como diciendo, ok, es verdad, tenés fuerzas de Dios, pero vos tenés que hacer algo. Las mitzvot las tenés que cumplir vos. Y a través de este tikkun, esta reparación que hacemos, generamos una elevación en todo el mundo. Y esa elevación tiene que venir de abajo, justamente. El Rebbe acá hace referencia a un discurso jasídico del Alter Rebbe, muy interesante, donde el Alter Rebbe describe una grúa. Y el Alter Rebbe dice, esto es que vale, da para horas solamente hablar de esto. El Alter Rebbe dice, ¿cómo funcionan las grúas? Vos tenés que agarrar, el objeto que querés levantar, lo tenés que agarrar de abajo para levantarlo. No lo puedes agarrar de arriba porque se te cae, se te puede salir. Entonces la grúa, ¿qué hace? Agarra de abajo y levanta. Lo mismo pasa con Tshuva. Tenés que agarrar lo más bajo que tenés y elevarlo. Dicho de otra manera, ¿en dónde está el trabajo de nuestra generación? Esto es mi interpretación, ojo, no lo había escrito en ningún lado. ¿Dónde está el trabajo de nuestra generación? Trabajar con los Yehudim que más se alejaron de Yiddishkeit. El que está más lejos. El que va todos los días al shul y estudia, etc. A veces está muy bien. Y el que se alejó, ahí tenés que levantar de abajo de todo para arriba. Y tenés que bajar a donde está esa persona, con esa persona, en el lenguaje de esa persona, en el dominio de esa persona, para levantarlo. De abajo, no de arriba. Entonces, el trabajo, por cuanto el arruinado fue algo concreto aquí abajo, el tikkun, la reparación tiene que ser algo concreto aquí abajo, que lo hacemos nosotros y elevamos todo el mundo. Y cuando elevás, tenés que elevar desde abajo, dice el Rebbe. Y por eso, la obligación de comer jala es cuando coman del pan de la tierra. Volvemos para atrás. Una de las preguntas que el Rebbe hizo fue, el versículo decía, cuando coman del pan de la tierra, siendo que antes el mismo versículo dice cuando entren en la tierra. ¿Para qué repetir dos veces tierra? Podría decir cuando comas de su pan. Entonces el Rebbe está respondiendo. Acá la palabra tierra tiene un sentido muy concreto. Lo más bajo de lo más bajo. Tenés que ir bien bajo. Ahí empezá a levantar el mundo. Desde ahí. Ahora bien, para poder hacer este tikkun, esta reparación, de levantar el mundo y elevarlo por encima del nivel que estaba antes y levantarlo desde abajo, etc. Primero, tenés que saber, hay dos asuntos en el pan, en el concepto de pan, porque es lechem haaretz, el pan de la tierra de Israel. Ok, la tierra ya entendimos que es lo más bajo que hay, etc. ¿Y pan? ¿Qué quiere decir el pan? Hay dos asuntos en el pan. Hay lechem min hashamayim, pan del cielo, y lechem min haaretz, y pan de la tierra. Lechem, el pan del cielo es man, es el maná que caía, etc. Que es una cuestión que venía del cielo hacia la tierra, de arriba para abajo. Y sin embargo, también había un trabajo aquí abajo que había que hacer. Comenzando desde el trabajo de recoger el man en el desierto, literalmente, que esto lo tenía que hacer cada uno. Porque el Talmud dice que en realidad había diferencias entre tzadikim, beinonim, reshaim, diferentes tipos de personajes, el pan les llegaba más fácil o más difícil. Pero no importa, había que ir a buscarlo igual, aunque sea fácil. Había algún tipo de avoida, de trabajo, de que había que recogerlo y después molerlo y yo qué sé, comerlo. En adición a eso, había que decir una braja, una bendición para comer pan. De hecho, el Talmud dice, es hamoitzi lechem min hashamayim. Hamoitzi lechem min hashamayim, el que saca pan de los cielos. Interesante. Era la braja del man. Y como dicen nuestros sabios, esa es la braja antes de comer. Ahora vamos a la braja después de comer. Como dicen nuestros sabios, que Moishe Rabbeinu estableció para el pueblo de Israel la primer braja de Birkat Hamazon, de la bendición después de las comidas. Son 4 brajot, la primera la hizo Moishe, la segunda la hizo Yoshua y la tercera la hizo Shlomo Amelech. Y la cuarta, en la época de Rabban Gamliel, es una historia larga, año 200 de la era común más o menos, Atov Meitiv. Pero la primera braja la estableció Moishe Rabbeinu, cuando cayó el man. Porque ahora teníamos comida y hay que agradecer a Dios porque comemos. Entonces Moishe dijo, señores, hay que decir una braja de tal y cual manera, etc. El Talmud lo explica ampliamente, el Shulchan Aruch también, etc. Y solamente después de la primer braja, la primera bendición de la bendición después de las comidas, particularmente pan, es que se estableció cuando entraron en la tierra de Israel la segunda braja. Yoshua, que entró en la tierra de Israel, con el pueblo de Israel, etc., etc., que eso tiene que ver con la tierra y no con el pan.
esta braja, que es la braja, que Dios sustenta a todo el mundo con su bondad a través de que el pan sustenta a la persona, solo que acá estamos hablando de pan del cielo, man. El concepto de esta braja, ¿cuál es? Es la avoida, es el trabajo que el ser humano tiene que hacer con ese pan que viene de arriba. Dicho de otra manera, el pan viene de arriba, pero vos tenés que decir la braja, aparte del trabajo de juntarlo. El asunto central, aún así, a pesar de que hay una avoida de ese pan, de vuelta, juntarlo y decir la braja, la bendición, pero principalmente el Lechem min hashamayim, el pan del cielo, viene de arriba para abajo, viene del cielo. Entre comillas, lo principal viene de arriba. Sin embargo, todo esto, este man y el pan y la braja, etc., es una introducción al segundo tipo de pan. Cuando entres en la tierra de Israel y te asientes en la tierra de Israel, ahí empieza el tiempo que tenés que trabajar con la tierra. Tenés que arar, sembrar, cosechar, etcétera, etcétera, como está explicado en diferentes lugares en el Talmud, al respecto de los trabajos que se hacían en la tierra, etcétera, para obtener pan. Esto ya es Lechem min haaretz, es pan de la tierra, ya no viene de arriba. Ahora tenés que laburar en serio, con la tierra. Y sobre esto está escrito la parsha de esta semana, sobre esto está escrito, no es en la parsha de esta semana, parsha Behar, cuando entre en la tierra de Israel y va a descansar la tierra un año, Shabes, un año de descanso para Dios. Así dice el versículo. Y después continúa diciendo, 6 años vas a sembrar, etc. Entonces prestemos atención de vuelta al Seider, al orden del versículo. Es raro. Claro, pero es al revés. Andá a laburar 6 años y después Shemitah. Está mal. Es sabido lo que dicen nuestros sabios sobre esto, que el versículo suena, que dice que primero, en cuanto entras en la tierra, ya tenés que descansar. Pero no era así. Primero tenías que trabajar 6 años. Y aparentemente el orden es al revés. Primero trabajás de vuelta 6 años y después descansás el 7º año para Dios. La idea, ¿cuál es? Que para que el comportamiento, escuchen esto porque esto es lo principal de todo el Maimar. Todo lo que estudiamos era para llegar acá nada más, me parece a mí. Para que el comportamiento durante los 6 años de trabajo sea como corresponde, tiene que ser con la kavana, la intención de que el 7º año vas a descansar. ¿Cuándo los 6 años son 6 años como tienen que ser? Cuando durante todo ese tiempo vos sabés que tiene que haber un Shabes de 7º año, digamos, descanso de 7º año. En las palabras del Rebbe, el ingreso a la tierra de Israel tiene que ser de manera tal que vos sabés de entrada que el objetivo de ese ingreso es el descanso en el 7º año o en el 7º día, en la semana, se puede ver diferentes perspectivas, para Dios. Es decir, el comienzo de la entrada a la tierra de Israel es para cumplir los preceptos que dependían de la tierra de Israel. Y esta es la mitzvah de Jalá. ¿Se acuerdan que otra de las preguntas del Rebbe era que, claro, primero dice comer y después separar? Es al revés. Primero separás y después comés. Ahora estamos orientados a responder esto. Esto es la mitzvah de Jalá. Antes de comer el pan de la tierra, tenés que primero levantar, entre comillas, o sea, hacer una donación, sí, pero levantar jalá para Dios. Y este es el concepto de, por ejemplo, como dice el Talmud, está prohibido comer antes de rezar. Que esto es discutible, hoy en día estamos más débiles, qué sé yo. Pero una seudá concreta antes de rezar no se hace. Puedes comer, mezonot y tomar, eso todo bien. Si uno mira el Shulchan Aruch, no puedes comer, si tomas un café, ni siquiera le puedes poner azúcar. Por eso, no hay que ponerse nervioso, ponerle azúcar al café, está todo bien. Pero sea como fuere, el Talmud que dice que está prohibido comer antes de rezar. Como está escrito, lo hizo al Adam, no podés comer antes de rezar por tu sangre. Es decir, ¿por qué es así? Porque para que vos puedas refinar espiritualmente hablando la comida, etcétera, etcétera, primero tenés que rezar, conectarte con Dios. Si estás desconectado de Dios, ¿cómo vas a elevar el mundo? Imposible. Entonces, primero conectate, rezá y después elevás el mundo. Así está traído en montones de discursos hasídicos. Y más en particular, esto se refiere a dar la jalá, que es una comida para el Kohen. Lo que viene ahora es un poquitito más difícil, más técnico, antes de entrar en lo que viene ahora. El Rebbe lo que está explicando es por qué el versículo en Parshat Shlach dice, cuando coman, hagan una donación, porque en realidad, antes de comer tenés que hacer la donación. Claro, eso te muestra la kavana, la intención de la comida,
tiene que ser elevar la comida a Dios, etc. La intención de entrar en la tierra de Israel tiene que ser cumplir los preceptos de la tierra de Israel. Por eso está expresado de esa manera. Más en particular, esta jala, este pedazo de masa, se le daba al Kohen. Y esto se llama, técnicamente hablando, ajilas Kohen. Es lo que comía el Kohen. De hecho, los Kohanim comían un montón de carne y un montón de pan. Habrán sido todos gordos, no sé. El Rambam trae que en el Beis Hamikdash, sí, el Rambam trae que en el Beis Hamikdash, en el templo, la verdad que no sé cuál es la fuente del Rambam, nunca vi, pero el Rambam dice que él era médico, y que en el Beis Hamikdash había un médico. Había un consultor médico. ¿Por qué? Los Kohanim tenían, en verano, invierno, lo que sea, unas ropitas súper livianas, se morían de frío o de calor, andaban descalzos todo el día, en piso de piedra, comían todo el día carne y todo el día pan. Quiere decir que estaban todo el día enfermos. Así dice el Rambam. Había un médico en el Beis Hamikdash, en el templo, para ayudar a los Kohanim. Interesante. Ok, se llama Ajilas Kohen, la comida del Kohen. Y los Kohanim, ¿qué representa un Kohen? Shluchei de Rahman, así dice el Talmud. Son enviados de Dios para hacer el trabajo de los sacrificios en el templo, etc., por todos los judíos. Y a través de que los Kohanim comían las diferentes ofrendas, así trae el Talmud, también el Rebbe está citando de montones de lugares diferentes. A través de que los Kohanim comían las ofrendas, esto generaba kapara, generaba expiación para los que trajeron esas ofrendas. Cuando el Kohen comía, esto expiaba por los que pecaron, digamos, que trajeron esa ofrenda. Y así como funciona también la kapara, la expiación de la comida del altar. Se ofrendaban partes de los diferentes corbanos, ofrendas, en el altar. El altar, entre comillas, comía. Pero acá entonces ya tenemos dos conceptos en comida. La comida de los Kohanim y la comida del altar. Lo voy a explicar. Por eso también, ¿por qué la kapara, por qué la expiación consiste en que el altar coma, entre comillas, algo? Porque el primer hombre, el Rambam también trae esto, el primer hombre fue creado en el lugar en donde estaba el Mizbeach, el altar. ¿Para qué? Para que si se manda cualquier macana, ese lugar de donde fue creado sea kapara. Funcione para expiar. Y hoy en día, que no tenemos el Beis Hamikdash, el templo, etc., no tenemos el altar, hoy en día la mesa de la persona, donde uno come, ese es el altar, ese es Mejaperes, esa es la kapara, esa es la expiación. Como dicen nuestros sabios, en los tiempos del templo, ¿okay? El altar expiaba. Hoy en día, que no tenemos templo, la mesa de la persona expía. Más aún, como es sabido, hay una diferencia muy grande entre cómo come, entre comillas digo, ¿sí?, el altar y cómo come el ser humano. La comida del altar significa que las ofrendas que uno quemaba sobre ese altar eran incluidas, llevadas por los malajim, por los ángeles, y como dice el Zohar, había una especie de fuego que caía del cielo en el primer templo y que tenía forma de un león, y se comía las ofrendas y se las llevaba. ¡Wow! Espectacular. Todo malajim, todo ángeles, muy lindo. ¿Y hasta dónde llevaba esto? No voy a explicarlo, leo así, pero no se preocupen porque no es el asunto central del Maimon. ¿Hasta dónde llegaba esto? Hasta el león que vio Yehezkel en la carroza celestial, en la visión del primer capítulo de Yehezkel, vayan y lean. Había un león ahí, buenísimo. Pero todo esto es ajilas mizbeach, que es el altar comiendo, entre comillas. Pero cuando el ser humano come, es ajilas Adam. ¿Quién es ese Adam, ese hombre? Se refiere a Dios. Cuando nosotros comemos, nuestro refinamiento, nuestro trabajo de comida llega hasta Dios mismo, no hasta los ángeles. Quiere decir que nosotros tenemos capacidad, digamos, de elevar el mundo material por encima de, que los ángeles, de aquello que los ángeles mismos pueden hacer. Nosotros tenemos más fuerza todavía que ellos. Está muy por encima de los animales que vio ahí Yehezkel en la carroza celestial, y yo qué sé, el león ese, porque lo llevamos, la energía divina, hacia Dios mismo que está sentado en su trono. En esa misma visión, Yehezkel vio a un hombre sentado en el trono y qué sé yo. Y este es el concepto de que los Kohanim comían. La jala esa iba a los Kohanim. A través de esto se despierta arriba ese hombre, entre comillas, Dios, que come y consume esas cosas que le ofrecemos. Y esta es la razón por la cual había que darle la jala para que lo coman los Kohanim. Para que Dios mismo, entre comillas, se despierte y nos mande braja, nos mande bendición. Ahora bien, el asunto de elevar la jala tiene que ser antes de la comida, como dijimos al comienzo. Porque en realidad, sacar jalá, separar la jalá antes de hornear la masa, es como el concepto de la tfila
antes de la comida. Y este es el asunto que tiene que ver con el servicio a Dios del alma divina. Y esto viene antes que la comida. Por eso el versículo dice, cuando coman del pan de la tierra, ahí separen jala. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos comas en forma de separar jala, elevar la comida. No comas porque sos un ser humano. Es que es muy lindo, los animales también comen porque son animales. Vos comés porque elevás las chispas divinas de la comida, porque estás haciendo una void, un servicio, un trabajo para tener fuerzas para servir a Dios. Esto es lo que significa el Lechem Haaretz, el pan de la tierra. Que ese pan se transforma en carne y sangre, de tu propia carne y sangre, y se eleva hacia transformarse en un ser humano, ese pan de la tierra. Lo más bajo lo elevaste hacia lo más elevado. A través de esto se refina las chispas divinas de kedusha, de santidad que había en ese pan. Y esto genera una elevación en la tierra entera, al punto tal de la elevación que se genera por la bendición después de las comidas, que es una bendición y un agradecimiento, bueno, justamente que viene después de las comidas. Entonces, no terminamos, falta un parrafito chiquito nomás para terminar. Pero ¿qué fue lo último que dijo el Rebbe? ¿Qué es el concepto de la mitzvah de Jala? ¿De qué se trata Jala? Jala se trata de ser conscientes de que nuestro trabajo es elevar el mundo. Para eso estamos acá. Para ninguna otra cosa estamos acá. Nuestro trabajo es elevar el mundo. Pero obviamente vos tenés que usar el mundo, por eso el Seider, el orden. El versículo dice, entras a la tierra, comes pan, separa Jala. Pero en realidad es al revés. Primero separa Jala y después comes pan. Entonces el Rebbe explica claro, porque te está diciendo cuál es la kavana, la intención. Cuando vos usás el mundo, la intención no tiene que ser usar el mundo en mi beneficio. No. Elevarlo. ¿A dónde? A Dios, hacia Él. Y eso que genera braja en todo el mundo. El beiseja, a tu casa, no a tu casa personal, a todo el mundo entero. Entonces por eso dice primero come, que en realidad no se refiere a comer. Primero tenés que separar la masa, pero no. Vos comé. ¿Con qué en mente? Que voy a separar masa. Que en realidad técnicamente hablando la separaste antes, pero te está mostrando cuál es la intención. Estás en este mundo para refinarlo. Y por eso el Rebbe había dicho antes que así como lo que arruinamos a Adam Arishon, al primer hombre, fue una acción concreta aquí abajo, ¿cómo reparas al primer hombre? Una acción concreta aquí abajo. Entonces no dejes de ser humano. No dejes de comer, no dejes de dormir, no dejes de reírte. Yo qué sé, haz todo lo que tengas que hacer. Cambiar en la cabana. La cabana. La intención, ¿en qué tenés que estar pensando? Jala, eleva el mundo. Último parrafito. Ahora bien, la toira es eterna, como está explicado en el Tanya. Y esto tiene que ver también con la observancia de la mitzvah de Jala, literalmente. Tanto en el concepto concreto, agarrar un pedazo de masa, separarlo, quemarlo, como decíamos, está bien, como en los conceptos más profundos de lo que significa esta mitzvah de Jala. Es decir, le tenés que dar a Dios lo primero de todas las cosas, lo principal y lo mejor de todo tiene que ser donado a Dios, por así decir. Eso se ha explicado en montones de lugares, qué sé yo. Por eso en las escuelas yidishes, a la mañana se estudia Toira y a la tarde a veces se estudian otras cosas. ¿Por qué a la mañana Toira? ¿Por qué no haces al revés? Porque el mejor momento de estudio es a la mañana. Ahí tenés que dárselo a Dios, entre comillas, Toira. Y después hay que estudiar otra cosa. Tenés que darle lo mejor y lo principal a Dios, tanto en la masa propiamente dicha, como en tiempo. Inmediatamente en cuanto te levantás de la cama, ¿qué haces? Estudias, rezas, etc. Que es el concepto de, como dice el Talmud, que la tfila es cercana a la cama, rezas en cuanto te levantás, rezas antes de acostarte, etc. Y a través de esto pones braja en tu casa, como decía el versículo de Yehezkel, tanto en tu casa particular que tiene que ver con vos, tu casa, como en la casa general de todo el mundo entero. Sobre lo cual está escrito el primer versículo de la Torah, Breishis bar Elohim. En el comienzo creó Dios. La palabra Breishis empieza con la letra Beis, que es la segunda letra del abecedario, que es la primera letra de la palabra Bais, casa, y la primera letra de la palabra Braja, bendición. Es decir, bendición a todo el mundo, a lo que fue creado con esas palabras Breishis, etc. Es decir, que se proyecta una braja, una bendición enorme, muy elevada, Nailis Beyoiser, muy elevada, de lo que había antes cuando Dios creó el mundo. O sea, Dios creó el mundo con Breishis, buenísimo, muy lindo. Yo puedo hacer más. ¿Cómo? Mitzvahs. Estudiar, cumplir las mitzvahs, alejate del mal, haz el bien, como el Rebbe trajo en el medio del discurso también. Tshuva. Y como fue explicado, a través del tikkun, de la reparación de esto que arruinamos, a través de comer, del fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal, etc., cuando reparamos eso, generamos una elevación superior a lo que había antes del pecado.
Y al punto tal que llegamos a la elevación y virtud del futuro porvenir, que, como está escrito, el de Toiles Pérez, estos son la descendencia de Pérez. Pérez era uno de los hijos de Yehuda, dije bien, hijo de Jacob, etc. Y la palabra Toldot, las crónicas, descendencia, etc., está escrita con la letra Vav, como una palabra completa, llena. Ahora vamos a ver qué es, no se preocupe. Es más simple de lo que suena. Es decir, que va a ser completa la braja. En la Toira, Bekitzur, muy en resumen. Bueno, no es el asunto central. No, pensé que... No. En la Toira la palabra Toldot a veces está escrito con la letra Vav y a veces sin la letra Vav. Entonces la palabra Toldot, crónicas, descendencias, sin la letra Vav, le falta algo. Taf, Vav, Toldot. Hay dos Vav, hay dos letras Vav. La primera va siempre, la segunda la que tiene. A veces sí, a veces no, claro. Toldot. Por la O. Claro, es una Vav. Entonces, a veces está escrito sin la Vav y a veces con la Vav. Pérez era un hijo de Yehuda, que es el patriarca, digamos, de Mashiach. Cuando la Toira habla de la descendencia de Pérez, dice Toldot con Vav, completa. Esto representa una braja completa, la finalización de todo lleno, completo. Esa es la idea, básicamente. Es decir, que es mucho más elevado que la vez que la Toira dice en otro lugar la palabra Toldot, completa, pero no es tan completa como esta. ¿Cuándo dice la Toira Toldot en forma completa? En la creación del mundo. Parshas Bereishis. Eile Toiles Hashemayim. También dice completo. Entonces el Rebbe está diciendo, mira, existen tres niveles. Toldot, no completo, eso no está muy bueno. Toldot completo es como Dios crea el mundo. Buenísimo, el mundo está entero, no le falta nada. Pero hay un Toldot que trasciende. Es el Toldot de Moshiach, Pérez, que le lleva plenitud total al mundo. El Toldot Noach. Hay que mirar en la Toira si está completo o no, no lo sé. Qué buena pregunta, no sé. Hay que mirar el texto si está completo o no. ¿Eh? Sí, seguro, muy bien, muy bien. Y esto va a pasar con la redención general, con la venida de nuestro justo Mashiach, rápido literalmente, y entonces va a haber muchísima amplitud de cosas buenas en lo material y en lo espiritual, como está explicado en el Rambam, que todas las delicias van a estar encontrables como si fuesen polvo, tierra, y vamos a captar nuestro creador de acuerdo a la capacidad del ser humano, y como termina el Rambam, se va a llenar la tierra de conocimiento de Dios como el agua cubre el mar. Ese es el final del Maimar. Hay muchos asuntos, muchos nekudes, qué sé yo, que fuimos hablando, puntos, ideas, pero nada, el Maimar explica la mitzvah de Jala. Jala no es solamente separar una masita y dársela a Kohen. No entendiste. Estás elevando al mundo entero, estás cambiando todo.